Bienvenidos a un episodio más de The Pandit Podcast, un podcast de Make It Happen. Mi nombre es Víctor Juárez. Voy a ser su anfitrión para hablar el día de hoy de un tema súper apasionante que tiene que ver con la luna. Y particularmente el tema es sobre algunas tendencias que hemos escuchado últimamente que tienen que ver precisamente con este astro. La luna como opción para almacenar 1000 petabytes de información. Y para un tema como este hemos conjuntado un panel súper interesante de expertos que yo preferiría que ellos mismos se presenten y nos hablen un poco de su trayectoria. Adelante, Alma. Gracias, Víctor, por la invitación. Mi nombre es Alma Esparza. Soy doctora en inteligencia artificial con 6 años de experiencia y desarrollando proyectos en inteligencia artificial. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Rogelio García. Llevo 28 años ya de experiencia en el mundo tecnológico. Tengo 3 maestrías, una de ellas en ciberseguridad, la otra en comunicaciones, especialidad en redes. Llevar información a la luna suena un poco loco. Ahorita veremos si es viable o no. Hola, soy Jesús Zip. Tengo 15 años de experiencia en la parte de tecnología, específicamente en IoT y gemelos digitales. Yo comenzaría quizá la charla planteando la pregunta, ¿por qué la luna? Va desde la parte tecnológica hasta la parte de geopolítica. Existen centros de datos dentro de cada país, dentro de cada región. Si de manera lastimosa la guerra atacara esa región, la información corre cierto riesgo. ¿Qué pasa si nosotros enviamos la información hacia la luna? Podríamos asegurar que una guerra en el futuro no va a dañar la información que tengamos en esos centros de datos. También los desastres naturales que hay en la Tierra, la parte de todo el ecosistema que se está viviendo actualmente, pero sin embargo yo también considero que hay un tema importante que se tiene que abordar. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la Luna que favorecerían y no las condiciones que actualmente tenemos aquí? Yo todavía lo veo como un sueño el llevar esta información a la luna, aunque representa un beneficio porque pues no tenemos en la luna, no tendría las condiciones atmosféricas que en la Tierra. Entonces hay menos probabilidad de que se dañen cosas, más si lo hacemos en el lado oscuro de la luna, por ejemplo. Pero creo que los costos todavía no estamos preparados para poder asumir esos costos. El tema de latencia es definitivamente importante. Desde mi muy particular punto de vista, si quisiéramos llevar información a la luna, sería como tener ese respaldo, ¿no? Como tener una información duplicada, tener algo que no quiera perder, lo pongo en la luna. No es un tema transaccional. Creo que sería nada más saber, esta es mi caja fuerte, la voy a llevar a la luna y ahí no la voy a tocar y de alguna forma voy a preservar o tener en algún punto seguro. Pero también tendría que ser muy importante como que esté resguardado por sistemas autónomos. Okay. Porque definitivamente si intento hacer alguna modificación, no lo voy a poder hacer en tiempo real, ¿no? Estás abordando temas súper importantes que tienen que ver con los retos. Pongamos un escenario imaginario donde ya libramos los retos de llevar la infraestructura, la radiación, y tú mencionaste ya algunos de los retos que tienen que ver con la latencia. ¿Qué otros retos abordaríamos en este panorama? Creo que también la parte de seguridad es muy importante. Digo, todo esto empezó de las redes, empezó para compartir, pero sabemos que también hay gente que busca algún hueco de seguridad para hacer maldad, ¿no? Entonces, creo que también un reto importante es mantener, a lo mejor con algunos mecanismos de encripción muy avanzados, porque si ya estaría fuera, no dudo que también alguna mente dañada pueda buscar la forma de acceder a esos datos, ¿no? Entonces creo que otro punto importante sería mantener la seguridad de esa información que llegásemos a poder tener pues fuera del planeta. Mira, al respecto planteabas una idea súper interesante, que es tener esa perspectiva de la luna como un respaldo. ¿Por qué como un respaldo y no como la fuente principal de almacenamiento? Bueno, dentro de la parte de información que manejamos actualmente, hasta simplemente en la parte de IA, voy a centrarme un poquito más en la parte de información, en las transacciones que se utilizan. Cuando nosotros estamos desarrollando algún modelo o entrenando algún modelo, que tenemos la información
prácticamente al instante. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros enviamos la información o se consulta hacia la parte de la nube, hay latencia de información. Ok. Entonces, para nosotros es más fácil consultar la información directamente o tener la respuesta inmediatamente a tener cierta pérdida. Puede costarnos en la parte de salud, en la parte económica. Si nosotros consideramos una latencia en la parte económica, se pueden perder millones. Hay Pueden llevar, implicaciones. exactamente, entonces se pueden perder hasta inversiones, las empresas pueden llegar a quebrar al no tener una información a la mano, que es lo que ahorita nosotros estamos buscando, una información rápida. Yo creo que es un tema evolutivo. En el 2021 la NASA lanzó un sistema de comunicación vía láser. Permite que incrementemos el ancho de banda entre 10 y 100 veces. Hace 36 años que Neil Armstrong pisó la Luna. Cuando Neil Armstrong pisa la Luna, envió un mensaje, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Si tú defines ese mensaje en código ASCII, son entre 55 bytes y 57 bytes, dependiendo de si le pones la coma y el punto final. Desde hace 36 años estamos enviando mensajes hacia la Luna. El llevar 1000 petabytes de manera diaria nos hace enviar ese mismo mensaje 17 trillones de veces al día. Obviamente no podemos viajar bajo los mismos canales que es la radiofrecuencia. Tenemos que evolucionar hacia otros canales. Por eso la NASA ha lanzado este sistema de comunicación vía láser para comunicarnos y aumentar el ancho de banda. Solo para clarificar con la audiencia, hacemos referencia a los 1000 petabytes porque es la cantidad de información que se estima que generamos a nivel global diariamente. Ya Jesús nos daba una referencia, pero también unos 1000 petabytes equivaldrían a más o menos 250 millones de películas generadas. Entonces estamos hablando de una cantidad de información bastante fuerte. Si nos situamos en este escenario donde ya estaría la infraestructura, creo que vendrían los retos que también abordó Rogelio sobre el mantenimiento. O sea, ¿cómo se espera que sería ese mantenimiento? ¿Sería a través de robots que sean animados por inteligencia artificial? ¿Cómo podría ser eso posible? Jesús o Rogelio, no sé si puedan aportarnos. Pues sí, definitivamente, como mencionábamos, la latencia es importante, entonces cualquier modificación que intentaras hacer desde la Tierra hacia la Luna, la respuesta va a ser pues lenta, ¿no? Entonces por eso sí tendríamos que tener ya alguna inteligencia artificial, si no requiere un tema físico, sino a nivel de software, pues sí, robots, pero en software, para poder hacer modificaciones o correcciones, ¿no? Aprender y poder repararse, autorrepararse. Evidentemente tenemos que programarlo, pasar por muchísimas pruebas, casi como si fuese a operar el cuerpo humano, ¿no? No puedes poner a un robot a operar el cuerpo humano si no pasaste una serie de pruebas importantes. Si la información que vamos a tener en la Luna es relevante, es importante para la humanidad, tendríamos que hacer infinidad de pruebas de manera local y entonces para que ese sistema en la Luna fuese autónomo, no tendría que estar esperando una instrucción, sino deberá de ir aprendiendo cómo autorrepararse, ¿no? E inclusive si llegásemos a tener la necesidad de algún cambio físico, pues que lo puedan hacer, ¿no? Ya en algunos viajes han llevado impresoras 3D para poder fabricar sus refacciones, ¿no? Para no estarlas enviando, algo similar para que algún robot pueda hacer reparaciones. Van a ser algunas posibles, algunas van a ser imposibles y ahí sí habrá que desplazar seguramente a algún experto astronauta y ahora con conocimientos de otro estilo, ¿no? Muy interesante porque el concepto de autonomía cobra un valor mucho mayor. Detrás está todo el tema de la latencia que estábamos hablando y esto tendría que llevarnos a un campo más autónomo. Sin embargo, no estamos en un punto en el que podamos automatizar toda la operación. Simplemente la Estación Espacial Internacional no es completamente autónoma. Necesitas tener astronautas o gente especializada realizando experimentos, realizando operaciones. Esto va a pasar en la Luna, porque no tenemos el panorama completo aún. Como cuando tocamos parte del fondo del mar, no fue un sistema totalmente autónomo, fue una persona que de manera muy valiente se metió en un submarino y fue al fondo del mar. Entonces, de igual manera, tenemos que enviar gente o humanos muy valientes y especializados para que puedan ayudarnos a
llevar centros de datos y todos estos sistemas de almacenamiento hacia la Luna. Súper interesante lo que acabamos de escuchar. Recordemos que la idea de la Luna no es nueva. Seguramente ustedes coinciden en esto. Yo creo que alrededor de los años 60, en la carrera espacial, fue la primera vez que escuchamos de esto. Y a lo largo de las décadas ha venido evolucionando la idea. Sí, pero en la carrera espacial solo fue un bluff. Ujú. O sea, al final, la parte de las potencias mundiales en aquel momento, lo que querían era demostrar quién tenía el músculo o el poder de decir, yo puedo poner la información en la Luna. Después de 40 años no hemos podido hacer eso. Porque implica muchas cosas. Por ejemplo, en el planeta en el que estamos habitando ahorita, porque en el futuro seremos colonizadores de otros planetas, existe una atmósfera y esta atmósfera nos protege de los asteroides. Por ejemplo, cuando va a entrar algún asteroide que sea en su parte mayor rocoso que metálico, se desintegra. Y eso evita que haya choques de meteoritos o de asteroides en nuestras ciudades. Además de que la mayor parte del planeta Tierra es océano, entonces es muy probable que se desintegre o que cae en el océano. Pero a diferencia del planeta Tierra, en la Luna no existe una atmósfera. Entonces no existe la manera de que el asteroide se desintegre, sino llega y pues literalmente impacta. La Luna nos sirve como escudo espacial, porque al tener cierta gravedad atrae ciertos meteoritos. Cuando vemos una imagen de la Luna, podemos ver que tiene ciertas circunferencias. ¿Por qué? Porque han sido los impactos que a lo largo de los millones de años han impactado contra la Luna. Sin embargo, también yo considero que es importante mencionar que actualmente se han acercado meteoritos, se han acercado asteroides hacia la Tierra y los están monitoreando para si en su momento se acercan más de una cierta distancia puedan mandar misiles, la tecnología para poder destruir esos meteoritos. Eso está en boga, eso está en veremos, porque justo este sistema espacial tiene que identificar todos los meteoritos. Por ejemplo, no sé el número exacto, pero tiene que ser con varios años. Si identificamos con varios años un posible impacto, lo que podemos hacer es enviar justo un cohete que impacte. Pero si no lo identificamos dentro de ese rango de años, a pesar de que enviemos el cohete y haga impacto, o sea exitoso el impacto contra este sistema celeste, no tendrá ninguna variación real con la trayectoria. Definitivamente creo que nos lleva a regresar a los retos que implicaría llevar esta información a la Luna, ¿no? Retos que a lo mejor no calculamos estando aquí en una mesa, que tienen que ver con estas amenazas que pueda traer la órbita de un meteorito o de otro cuerpo celeste. Y creo que a veces las dejamos pasar de lado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué me dirían sobre la obsolescencia? ¿Cómo se lucharía contra la obsolescencia de esa tecnología que se pueda llevar a la Luna? Porque aquí en la Tierra podemos hacer reemplazos o saltos tecnológicos cada 5 o 10 años, pero creo que en la Luna eso sería muy, muy difícil. ¿Qué piensan ahí? Tendríamos que llevar lo que hoy día está como nuevo, lo reciente, ¿no? Porque sí, definitivamente en temas de tecnología a veces se menciona que lo que se estrena hoy ya es obsoleto, ¿no? Y si estamos teniendo una renovación tecnológica de más o menos 4 años, pues sí, instalar algo en la Luna no sería algo diferente. Tendríamos que estar cambiando constantemente, y constantemente me refiero pues cada 5 años, que a lo mejor preparar algo para que funcione 10 años y en 10 años empezar a reemplazar cosas. Por ejemplo, ahorita no sería conveniente llevar información grabada en los medios que tenemos hoy día, ¿no? Sino hoy día cuál es lo más nuevo. Es grabación pues láser, grabación en medios de cristal, ¿no? Donde en un volumen menor puedes grabar mayor cantidad de información. Algo similar con los componentes pues electrónicos, pero sí es otro punto. Yo por las conversaciones que he estado escuchando pues estoy encontrando más peros, ¿no? O sea, sigue estando como en esta parte de un sueño, ¿no? Muy retador. Muy retador, y que a lo mejor no sé si en esta vida nos toque verlo, ¿no? Yo creo que en las generaciones futuras, porque ahora no solo
tenemos que cuidar de los ciberataques, ¿no? Sino ahora también de los asteroides, identificarlos de manera oportuna para que no le vayan a dar. Entonces, estaríamos como poniendo algo importante en el escudo que va a estar golpeando, ¿no? Entonces, como que lo estamos exponiendo. Entonces, sí, yo en este caso estoy viendo como más de, no quisiera ser negativo, pero lo veo todavía muy complicado y el tema de la obsolescencia, pues es otro factor por lo cual yo no llevaría información a la luna, ¿no? Y no hemos llegado al punto geopolítico, ¿no? Donde probablemente alguien más, alguna otra raza tenga cierto control sobre este astro y vaya a traer complicaciones para llevar infraestructura ahí a la luna. ¿Qué piensan en ese aspecto? Doctora. La doctora. Es interesante realmente, o sea, todos los puntos de vista que se están observando y justamente dentro de la parte geopolítica, lo que comentas, todos ahorita, todos los países están buscando dominar o llevar a cabo tecnología hacia el espacio. Entonces, y viéndolo aquí, o sea, aquí también hay dominación de diferentes lugares, entonces allá pues, no cabe duda que lo va a haber. Ni quién lo va a estar administrando. O sea, tiene que haber una organización que realmente administre sobre qué territorios van a tener posicionamiento, pero también, pues en este caso viene siendo la parte, si el gobierno algo genera una organización mundial o las empresas privadas son las que van a tener el dominio. O sea, en este ¿De caso, quién es la luna? ¿De quién va a ser la luna? va a ser la luna? ¿Hasta dónde un país va a ser propietario de la luna o tener derecho de ese espacio donde va a guardar información? Ese es otro tema más complicado, ¿no? A mí me gusta ver el futuro desde una perspectiva esperanzadora. Si actualmente tuviéramos resuelto el problema del almacenamiento y pensar que no vamos a colonizar o crecer en el universo, no estaríamos aquí platicando. Sin embargo, al pensar de que necesitamos colonizar la luna para poder crecer ahí en cuanto a información, en cuanto a sistemas tecnológicos, implica que también va a existir algunos cambios dentro de la sociedad. Posiblemente el sistema económico, el sistema político actual no sea el que nos lleve hacia la colonización de la luna, sino tenemos que evolucionar, ir más profundo. Por ejemplo, los hábitos de consumo actuales no creo que nos permitan colonizar la luna, porque justo viendo desde la perspectiva de obsolescencia programada, 5 o 10 años, tal vez no lo es. Por ejemplo, Elon Musk se aventuró con SpaceX a reutilizar los cohetes. ¿Qué tal si hablamos desde otra perspectiva? Si en lugar de obsolescencia programada, tal vez hablamos desde un enfoque modular, en el cual el chasis puede durar 20, 30, 50 años, 100 años. Pero la parte tecnológica que es el cerebro, las baterías, el sistema de almacenamiento sea modular, entonces en cuanto dejemos de utilizar cierta tecnología o sea obsoleta, solo cambiemos ese módulo, pero no tengamos que cambiar toda la tecnología. Eso nos ayudaría a reducir los costos. No tendríamos que construir un nuevo centro de datos, tal vez tendríamos el centro de datos y la ampliación de la ampliación. Y eso nos permitiría aún reducir más los costos. La modularidad como una opción a la obsolescencia, al mantenimiento progresivo, es un buen planteamiento. No sé si tú estás de acuerdo, Alma. Pues realmente es que se tienen que considerar muchos factores. Sí, en efecto, se puede tener como módulos. Los módulos van a llegar un momento en que, bien lo mencionaba Roger, van a ser obsoletos. Entonces tiene que otra vez reactivar o volver a instalar nuevos módulos para poder generar o tener mayor espacio. O sea, al fin y al cabo la tecnología siempre está evolucionando. ¿Qué pasa? Anteriormente teníamos memorias de 8 gigas. Ya ahorita por ningún momento, por ningún lado encuentro una memoria de 8 gigas. Ya son de 128 y lo mínimo que he encontrado son de 64. Es que no has ido a mi casa. Ve a la Ahí parte tengo trasera de mi memorias de televisión, 8 gigas. ahí te vas a encontrar algo. Hasta discos de 3,5. 3,5. Justo, o sea, es que es eso, o sea, al fin y al cabo, en el espacio donde sea, siempre va a haber un incremento de tecnología. Hasta la parte de los CPUs, los procesadores van evolucionando, pues obviamente todo eso ocupa la tecnología, la parte de centro de datos para poder transmitir y guardar información, se tiene que reemplazar en algún momento.
Y es algo que mencionaba Roger, que lo mencioné hace un momento, es con respecto a las tecnologías que se están usando, el tener allá estaciones que ellos mismos vayan generando y vayan creando, ya sea por máquinas de 3D, la automatización. Sin embargo, pues yo considero que todavía es un paso importante, un paso grande para poder llevar a cabo la automatización. Sí, ahorita que lo mencionaban, estaba pensando, pues sí, a lo mejor ahorita de la mesa soy el más negativo, ¿no? De que no creo que esto sea posible y todavía le ronca un rato para poder llegar a tenerlo. Pero pues justo también ahorita en la conversación, pues yo era de los que grababan los con los cassettes y hacíamos algún respaldo de una canción, ¿no? Ajá, sí. Vi los floppies, utilicé los de 5 1/4, los de 3 1/2, las primeras USBs, los CDs, los primeros CDs, porque normalmente teníamos los discos de acetato, ¿no? Ya no me siento solo al escucharte. Entonces, al ver todo esto, a lo mejor cuando teníamos los discos de acetato, no sabíamos que íbamos a utilizar CDs y que los CDs después iban para las películas en DVDs y en Blu-rays, y ahorita ya no hay Blu-ray, ¿no? No. Las televisoras, los televisores de 3D y ya no hay televisor en 3D. Entonces, ok, voy a pensar que puede ser posible guardar información en la Luna, y así como resolvimos varias cosas para poder grabar en una memoria USB 2 teras, ¿no? Cuando lo que vi eran discos de 3 1/2 o de 5 1/4, ahora en una USB de 1 centímetro cuadrado, 2 terabytes de información, pues puede ser posible. Hay que pensar varias aristas, temas de seguridad, tanto ciberseguridad como a lo mejor seguridad física, ya no por los malandros, sino por temas de los asteroides, temas de obsolescencia, buscar alguna información o algún mecanismo que pueda ser más duradero, pensarlo como un Lego para poder tener piezas, nada más solamente reemplazar una pieza, y que a lo mejor si es el chasis completo, pues que también el chasis sea en partes, ¿no? A lo mejor ya no, sí no me va a tocar verlo, pero pero de acuerdo a lo que he visto en mi corta vida de respecto pues, justo al desarrollo tecnológico, puede ser posible. No me va a tocar verlo, eso sí estoy seguro, pero creo que sí es posible llegar a hacerlo como humanidad, porque como muchas cosas, por instinto de supervivencia, cuando nos veamos ya en peligro, Algo vamos va a a pasar. hacer algo, y vamos a tener ideas que puedan ayudar a solucionar los conflictos que estemos teniendo geopolíticos, tecnológicos y de seguridad, ¿no? Me gusta el ambiente optimista que empieza a darse aquí en la mesa. Creo que hemos ido abordando bastante temas importantes como la autonomía, la modularidad, y creo que vamos acercándonos hacia las conclusiones, ¿no? Y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría abordar una pregunta final antes de ir a las conclusiones. ¿Pensar en la Luna como un método de almacenamiento ayudaría en algo a la sustentabilidad, al tema ecológico? Sí, nos ayudaría porque para la audiencia, todos sus datos están respaldados mediante unas tecnologías que se llaman centros de datos o data centers. Existe una métrica que cada que ustedes hacen una consulta mediante IA, ya sea OpenAI o DeepSeek o Grok, se consume cerca de 1 litro de agua. Ok. En un mundo donde cada día el acceso al agua es más escaso, nos ayudaría mucho tener estos centros tecnológicos en otro punto. Por ejemplo, si lográramos llevar a la Luna, podríamos aprovechar que ahí las temperaturas son muy frías. Entonces, hay un método de enfriamiento en los centros de datos que se llama free cooling. El free cooling lo que hace es aprovechar el medio para enfriar los sistemas tecnológicos. En el planeta Tierra estamos evolucionando desde el aire, desde los procesadores enfriados por aire a procesadores enfriados por líquido, que conocemos como liquid cooling. Pero eso aún presenta varios retos tecnológicos y que al final
necesitas un medio líquido para enfriar. ¿Qué pasa si llevamos toda esta tecnología hacia la Luna, en donde podemos aprovechar las temperaturas frías o ultrafrías? Nos ayudaría mucho en el tema de agua. Suena bien en teoría, pero... Perdón, ya regresé. Bienvenido. Suena bien. Te extrañábamos. En teoría, pero... ¿Cuánta información es la que nos llevaríamos a la Luna de lo que ya tenemos aquí? ¿No? No es que lo que tenemos aquí lo borramos y lo mandamos a la Luna. Lo que tenemos aquí lo vamos a seguir teniendo acá. Y lo que tenemos aquí lo vamos a seguir enfriando aquí. Y lo que tenemos aquí lo tenemos que seguir conservando aquí. Entonces, mandamos algo a la Luna, pues está a todo dar, no va a tener un impacto a favor aquí, ni a favor ni en contra, ¿no? Como mencionaba al inicio, es mi respaldo, ¿no? Es mi respaldo. No es que ahora ya esté consultando en la Luna, ¿no? No es que ya consulte mi información y baje mis canciones de la Luna. No, es, sí, un espacio, mecanismos para poder grabar información en volumen menor y que sí estén allá en la Luna, pero voy a tener que seguir utilizando lo que está aquí de manera local en la Tierra. Tenemos que buscar algo más sustentable aquí en la Tierra. El llevar las cosas a la Luna no nos va a ayudar en un tema ecológico. Yo creo que no nos va a ayudar en un tema ecológico, pero tenemos que seguir utilizando la información que vive aquí en la Tierra. Entonces, no creo que el llevar información a la Luna impacte de manera positiva, nos ayude, mejore o algo en la Tierra, nos ayude a tener un respaldo, ¿no? Pues yo creo que justamente ahí sería una buena oportunidad de negocio. Si nosotros empezamos a buscar el cómo mejorar la comunicación hacia la Luna, en que haya menos latencia, es decir, que haya menos retardo en el envío de información o obtener la información a través de la Luna, sería interesante porque ya en este punto vamos enfocándonos a que sí es viable la Luna por temas ecológicos, en el que ya no se va a tener la información aquí. El que se buscaría es ya no tener la información aquí, sino tenerla en la Luna y empezar a buscar ese medio de cómo sería o hacer más rápida la comunicación hacia la Luna. Es uno de los temas que yo podría considerar para poder hacer Abordas un eje súper importante, ¿no? Queramos o no, hay comercialmente muchas cosas alrededor de todas las iniciativas. ¿Ustedes ven potencial comercial en una iniciativa como llevar el respaldo de los datos a la Luna? ¿Lo ven, Jesús o Rogelio? Tiene que ser negocio para que las grandes empresas se interesen. Si no fuera negocio, pues realmente no vamos a poder llegar a colonizar la Luna. Hay potencial desde la parte de tecnológica, la parte de TI, la parte de telecomunicaciones, en este caso, pues transmitir la información vía radiofrecuencia, vía láser, haz de luz. Entonces, eso va a generar negocio. ¿Cuánto es el negocio? Aún no está tasado porque toda la información está en crecer los centros de datos actualmente en la Tierra. Por ahora no es tangible. Por ahora no es tangible. Sin embargo, creo que en los primeras empresas privadas que logren llevar este negocio son las que realmente tendrán la derrama económica por ser pioneros. Sí, te entiendo, aún no es de todo tangible. ¿Creen ustedes que si libramos todos estos retos de llevar la infraestructura, ya está puesta en la Luna, ya está el respaldo, implicaría la modificación de los centros de datos actuales? Creo que nada más la parte de comunicación. Ok. Porque el centro de datos que existe hoy día en la Tierra, de alguna forma, está diseñado para poder salvaguardar lo que vive en ese centro de datos. Y para que ese se comunique con otro nodo, otro centro de datos, pues hay una onda de comunicación, ¿no? A lo mejor ahora lo que se tendrá que cambiar es la comunicación hacia el cielo, hacia la Luna, hacia el espacio. Ya no entre centros de datos como puede pasar América con Europa, ahora sería hacia las... Así, y a lo mejor como algo similar como ocurre pues acá hoy para la parte de telefonía tienes varias antenas, ¿no? Que es la que te da servicio, algo similar pero ahora en el espacio. Y había escuchado que justo con el proyecto de Elon Musk, esta red de satélites que tiene pudieran servir para eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde aquí transmites a uno de los satélites y de ahí hacia la Luna, por ejemplo. Interesante. Yo le agregaría, además de la parte de comunicación con los centros de datos, y que pensando que ya resolvemos la parte de los asteroides, también tendríamos que construir centros de datos que tuvieran un escudo para la radiación cósmica. Nosotros, al estar dentro de la atmósfera, tenemos esta protección
al viento solar. Sin embargo, ¿qué le pasa a Marte? Marte es muy difícil actualmente de colonizar porque te está pegando la radiación solar directo, no tiene una atmósfera. Lo que le pasa también a la Luna. No existe una protección natural la cual nos proteja de los rayos ultravioletas, de las radiaciones, de cualquier tipo. ¿Y en el lado oscuro de la luna? En el lado oscuro de la Luna tampoco, o sea, a pesar de que es oscuro, llega radiación desde... De todas maneras. De todas maneras. De hecho, una de las Ahora grandes... puede ser negativo. Es tanto el problema que se cree que alguna de las grandes extinciones masivas que ha sucedido en el planeta fue porque llegó un rayo gamma desde un punto inexistente actualmente en el universo y que destruyó gran parte del ecosistema existente en aquel entonces. Sí es un tema los rayos cósmicos que nos pegan en la civilización actual y más que nos pegarían en la Luna. Entonces tendríamos que hacer centros de datos que sean blindados ante la radiación cósmica. Sí, es un reto importantísimo. Bueno, ya pasamos por la modularidad, ya pasamos por la autonomía, la parte geopolítica, amenazas. Aprovecho para mencionar que aparecerá por acá un QR para que puedan acceder a mayor información que puede ser de su interés. Y bueno, hablábamos de que ya habíamos pasado por varios temas importantes, la parte geopolítica, la modularidad, la autonomía. Creo que estamos muy cerca de llegar a conclusiones y me gustaría escuchar de parte de cada uno de ustedes de manera breve qué concluimos con este tema. Yo pienso que no es algo que se vaya a llevar en 1 o 2 años, pero es viable. Es viable. Es viable, así es. Yo lo terminaría que es viable. Primer voto optimista. Yo lo veo como todavía algo visionario, todavía algo de un futuro, y que definitivamente lo utilizaremos solo para un respaldo, para guardar información, para tenerla en algún lugar seguro, no transaccional. Creo que debemos de pensar en la variable del tiempo. Ok. Si me preguntas, ¿esto es viable para el día de mañana o para el 2026? No es viable porque todavía no tenemos las tecnologías y aún los sistemas políticos, el sistema económico no está preparado para un proyecto de esta magnitud. Pero si la humanidad, la civilización, evoluciona hacia un punto en el cual necesita colonizar el universo, podemos avanzar y podemos dar soluciones. Yo creo que poniendo esta variable de tiempo, no hoy, no mañana, no dentro de un año, tal vez dentro de 10, tal vez dentro de 50, todo depende de cómo vayamos evolucionando como humanidad. Por lo que logro entender de ustedes, en algún momento sucederá. Sí. No sabemos en qué momento, pero en algún momento ocurrirá. Y algunas condiciones lo pueden acelerar o lo pueden retrasar, ¿no? Este sentido de supervivencia podría ser una causa. Pues ya lo escucharon, amigos. Tomen ustedes sus propias conclusiones. Creo que nuestros panelistas han abordado el tema de manera fenomenal. Y bueno, doy las gracias a cada uno de ellos, a Rogelio por ubicarnos en nuestra realidad, de que este proyecto va para un rato, a Jesús, a Alma. No me resta más que agradecerles su presencia y yo soy Víctor Juárez. Los espero en el próximo episodio de Pandit Podcast.